Buenos días, compañera. Buenos días, doctora Catalina Cabrera. Mi nombre es Damaris Llerena y yo les voy a hablar sobre el cáncer oral. Tenemos como definición, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una neoplasia maligna que afecta a los tejidos de la cavidad bucal. Esta puede ser incluyendo lo que es labios, lengua, piso de boca, paladar, encía, mucosa yugal y el trígono retromolar. Se dice que aproximadamente el 90% corresponde al carcinoma de células escamosas, originado en el epitelio de la mucosa oral, y la supervivencia mejora considerablemente cuando el diagnóstico se realiza en etapas tempranas, para evitar que esto siga avanzando. Tenemos la epidemiología y prevalencia. El cáncer oral representa uno de los cánceres más frecuentes de cabeza y cuello. Se diagnostican más de 370.000 casos nuevos cada año en el mundo y se produce alrededor de 177.000 muertes anuales. Esto se dice que es más frecuente en personas de sexo masculino, personas mayores de 45 años y en los países del sur de Asia y América Latina. Esta incidencia también se ve repercutida con el consumo de alcohol y tabaco, más aún con la persistencia de los factores de riesgo modificables. Tenemos en los grupos de riesgo. ¿Cuáles son las personas que más tienen el riesgo de que padezcan esta enfermedad? Son las personas fumadores y consumidores habituales de alcohol, mayores de 40 o 45 años, pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque no tienen las suficientes defensas para que el cuerpo pueda asimilar que está con una enfermedad o con una alteración y pueda defenderse. Personas con antecedentes de lesiones potencialmente malignas, pacientes con infección por VPH, principalmente también en algunos cánceres orofaringeos y personas con exposición prolongada al sol. Tenemos los factores de riesgo. Como les había mencionado anteriormente, las personas que consumen tabaco y alcohol en exceso, virus del papiloma humano, que es VPH, radiación ultravioleta, que se ve afectado principalmente en el labio, mala higiene oral, es decir, que no se cepille los dientes ni una sola vez al día, no utilice hilo dental, traumatismos crónicos, dieta pobre en frutas y verduras, inmunosupresión y predisposición genética. Tenemos las lesiones potencialmente malignas. Según la Organización Mundial de la Salud, son la leucoplasia, como podemos ver en la imagen superior de la derecha. Tenemos la eritroplasia, como vemos en la imagen inferior. Tenemos la eritroleucoplasia, fibrosis submucosa oral, líquen plano oral en algunos casos, como podemos ver en la foto. Tenemos la leucoplasia verrucosa proliferativa y la displasia epitelial oral. Estas lesiones presentan diferentes riesgos de transformación maligna, por lo que requiere un seguimiento clínico y en muchos casos una biopsia. Tenemos el papel del odontólogo en la detección temprana. ¿Por qué es tan importante que el odontólogo pueda diagnosticar esto antes de que haya una etapa más avanzada para poder prevenir que se dañe más tejido? Tenemos un examen clínico completo de la cavidad oral, es decir, con radiografías, con la inspección y la palpación de los tejidos blandos. ¿Para qué? Para que si identificamos algunas de las lesiones sospechosas, podamos hacer un registro fotográfico y poder enviar una biopsia oportuna. Tenemos que la educación al paciente es muy importante, indicarle cómo cepillarse los dientes, qué técnica utilizar, la eliminación de los factores de riesgo y tenemos que hacer un seguimiento periódico.
La toma de muestras. Tenemos varios tipos de biopsia. Las más utilizadas son la biopsia incisional. Esta se utiliza cuando la lesión es bastante grande. Se toma una porción representativa en donde se incluye el tejido sano y tejido alterado. Tenemos la biopsia por escisión, que se utiliza cuando la lesión mide menos de 1 centímetro. Es decir, que nosotros eliminamos por completo esa lesión. Tenemos otras técnicas también con la citología por cepillado, que esto es como un método complementario, y la biopsia por punción, que son en casos netamente seleccionados. Una vez que se envía al laboratorio, después de obtener la biopsia, debemos colocar inmediatamente en formalina, tamponada al 10%. Nunca tenemos que enviarla en biopsia en seco. Tenemos que la relación fijador muestra de aproximadamente 10.1 y rotular correctamente el recipiente. Tenemos que adjuntar a esto los datos del paciente, localización anatómica, tiempo de evolución, diagnóstico clínico presuntivo y fotografías iniciales si es posible tomar. ¿Para qué? Para que el laboratorio tenga una idea de qué es lo que se está enviando. Tenemos un caso clínico en donde nos indica que un paciente de sexo masculino de 58 años tiene como antecedentes fumador por 35 años y consumo frecuente de alcohol. ¿Cuál fue su motivo de consulta? Una úlcera dolorosa en el borde lateral de lengua de 2 meses de evolución. Tenemos los hallazgos clínicos, una lesión ulcerada de aproximadamente 2 centímetros en los bordes elevados e indurados. ¿Cuál procedimiento se realizó? Se envió una biopsia incisional. En el diagnóstico histopatológico se pudo determinar de un carcinoma escamocelular moderadamente diferenciado. ¿Cuál fue el tratamiento recomendado? Una cirugía oncológica, disección cervical y radioterapia complementaria para poder evitar que el cáncer regrese o se disperse. Tenemos como conclusión de este caso clínico que el caso destaca la importancia del diagnóstico temprano realizado por el odontólogo para mejorar el pronóstico del paciente. Hay muchas veces que cuando ya está en una etapa avanzada, solo se puede controlar, pero las molestias son muy grandes y hay veces que ya ni la medicación le puede hacer efecto al paciente. Así que sacamos como conclusiones de este tema que el carcinoma escamocelular representa la mayoría de los cánceres orales y donde el tabaco y el alcohol tienen un principal factor de riesgo en donde puede la persona ser más propensa a tener este tipo de cáncer. Tenemos que las lesiones potencialmente malignas requieren vigilancia continua. Es decir, que si se encuentran algo extraño, algún cuerpo extraño, no quedarse callado, sino asistir al odontólogo, hacerse los exámenes respectivos para poder evitar que sea una lesión agresiva y dañe otros tejidos. Tenemos que la biopsia constituye el método de diagnóstico definitivo y el odontólogo desempeña un papel esencial en la detección precoz y derivación oportuna. Como les decía, si se detecta a tiempo, el odontólogo puede derivar, puede retirar todo el tejido alterado y hacer visitas periódicas, exámenes complementarios para que no vuelva a ocurrir esto. Estas son las bibliografías que se utilizó. Muchas gracias por la atención prestada.